Me parece increíble que tratan de dar maromas mentales para encajar una lógica que no es ni siquiera racional, ni siquiera un poquito. Javier Somoza, el fundador y portavoz de Niños Sin Derechos, que es una asociación encargada de dar apoyo a los afectados por sustracciones de menores, nos cuenta que el 90% de los secuestros parentales los cometen las madres, pero vamos a suponer que es algún dato sesgado. Un informe de la Haya, que es donde está el convenio de sustracciones de menores o contra las sustracciones de menores, nos informa que generalmente el 70, el 73, hasta el 76% de las sustracciones las cometen las madres. Esto es parte de la violencia vicaria, pues según el mismo Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que por supuesto es del mismo equipo de esta señora, avala las sustracciones, el alejamiento o el ocultamiento de los hijos como parte de la violencia vicaria. Pero ahora resulta que dan una maroma mental para decir que, como en la definición no dice que cuando lo ejerce la madre en contra de los hijos para dañar al padre, pues entonces pues no, las mujeres no cometen violencia vicaria. Podrán cometer otro delito, pero no violencia vicaria, sin tomar en cuenta los filicidios o los neonaticidios, que muchas veces se hacen por rencor hacia el papá o simplemente porque si no va a estar conmigo, entonces no va a estar con nadie, porque yo lo parí y lo tuve 9 meses en el vientre. Sin tomar en cuenta que la mayoría de veces ustedes dan maromas mentales y hacen circo, maroma y teatro para justificar algún caso, como este caso, el de Mireya Gras, donde ella desvive a sus 3 hijos y después dan maromas mentales para decir que los estaba protegiendo, que era un acto de amor, cuando en realidad ni siquiera se encontró una sola prueba de las acusaciones de ella. Es decir, denuncian falsamente al padre y como no les funciona, deciden desvivir a los hijos porque los consideran de su propiedad. Ya es que eso no es violencia vicaria, eso fue legítima defensa. Ese es el problema. El problema no es el actuar, sino el problema es cómo reconoces ese acto cuando lo comete un género y cómo lo reconoces cuando lo comete el otro género. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a muchos hijos e hijas hablando mal de sus madres y diciendo cómo los maltratan, y aún así se ignora esa voz? Porque claro, el discurso de que la mujer es inocente y la mujer no comete ningún tipo de delitos, recordando que también la alineación parental y poner en contra a los hijos del otro progenitor también es violencia vicaria. Mi nombre es Tomás Guisoni. Estoy haciendo este video para contar algo que me costó años decir en voz alta. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación durante más de 10 años. Recién hace aproximadamente 2 meses, y no por un clic mágico instantáneo, sino por un proceso largo y doloroso, empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira. Crecí escuchando que mi papá era peligroso, que tenía que tenerle miedo, que nos había hecho daño, nos había lastimado, nos golpeaba. Y yo, como hijo, creí lo que me decían. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente, mi madre. Y hay que recordar que también eso es violencia vicaria, cuando uno de los dos progenitores habla mal a los hijos del otro progenitor con el propósito de ponerlos en contra y con el objetivo de dañarlo, está dañando a los hijos psicológicamente, les está inculcando odio en su corazón y todo con el propósito de dañar a un tercero. Esa es la definición de violencia vicaria real, pero ustedes en su mente la tuercen de tal manera que parezca que la violencia solo la puede ejercer el hombre, si no ya no encaja en la definición, y ese es el problema. Si ustedes dicen que 2 más 2 es 7, entonces cuando alguien les diga no, es 4, ustedes van a decir, mira, en este papel, que es una constitución, dice que 2 más 2 son 7, por lo tanto deben de ser 7, y tu 4 no está aceptado. Y decir que las mujeres no cometen este tipo de violencia es negar una realidad tangible. En el video Pues de de aquí un día arriba para otro, vemos a mi mamá nunca volvieron hablando a ver a mi de hijo. que me quiere, que me extraña, Realmente me fue pero lo está arrebatado leyendo de un guión. desde el 21 de Si febrero de verdad del lo 2020. sintiera, ¿por En qué un lo fin de estaría semana de leyendo? convivencia, Lo está leyendo su padre porque me sus puso una denuncia abogados falsa se lo por arreglaron maltrato infantil, para no decir cosas la que la puedan cual está perjudicar, cerrada por falta como de lo es pruebas. que abusó sexualmente de mí. Desde entonces, Y es que ni siquiera el testimonio de los propios hijos, ya con edad de poder hablar racionalmente y con fundamento, ni siquiera así creen que la violencia de la mujer hacia los hijos existe. O dicen maromas mentales como la de esta señora, que dice que no se puede acusar a una mujer de violencia vicaria porque hay un contexto histórico y bla, bla, bla. Solamente es eufemismo, es dar maromas mentales, es intentar ocultar la realidad,
utilizando cosas que no tienen ningún sentido, porque eso del contexto histórico tampoco tendría sentido si dijéramos que ahora los hombres de color pueden esclavizar a los hombres blancos, solamente porque anteriormente hubo un grupo de hombres blancos que esclavizaron a los hombres de color. No tendría ningún sentido. Aparte de que es mentira que históricamente se oprimió a la mujer, es mentira, pero eso sería tema de otro video. Si hay mucha gente que me pide que lo haga, hago una investigación a fondo y muestro las fuentes de que esto es una mentira, pero supongamos que es verdad, no tiene ningún sentido culpar a los hombres que actualmente no han hecho absolutamente nada malo y beneficiar a mujeres que nunca han recibido ningún tipo de opresión y discriminación. No tiene ningún sentido lógico, pero vamos a ver un poco más de casos en donde los mismos hijos hablan exponiendo la violencia que las madres ejercen sobre ellos. Hola, mi nombre es Jimena Ramos y como muchos de ustedes ya saben, mi papá está injustamente en la cárcel. Llevamos más de 2 años tratando de conseguir justicia y lo único que recibimos es venganza sin sentido. A partir de ahora voy a usar la cuenta de mi papá para publicar distintas noticias sobre él, entre otras cosas. Llevamos más de 2 meses sin ver a mis hermanitas y no entiendo por qué no nos dejan verlas. El día de hoy voy a leer una carta que escribió mi papá hace unos días. Y no solo eso, que a muchos niños y niñas no se les da la oportunidad ni siquiera de levantar la voz en las redes sociales, como el caso de Jennifer Seifer, que ni siquiera pueden tener sus propias redes sociales, sus hijos, para levantar la voz y decir lo que está ocurriendo. Y esto sucede que después, cuando ya son adultos, hablan para decir lo que les ocurrió. E irónicamente, de eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la mujer queda impune y eso es injusto. Nadie por su género debe de quedar impune. La información permanente que me daba mi vieja era decir, cuando te pregunten de tu papá, decir que falleció, o que no está más, que se murió. Bueno, te podés plantar frente a tu vieja y decirle, yo tengo papá y lo quiero ver ante un asistente social y ante un juez de menores, que vos decís, acá le meto la pata y le voy a arruinar la vida a alguno de los dos, esto es así, es indefectible. Pero bueno, prefiero arruinarle la vida al que no está viviendo conmigo, al que no me da techo, comida, que al que el que está, porque no tenés herramientas para enfrentar esa situación. Y es que estas diferencias ante la ley por género lo que hacen es que después cierto género, el beneficiado, es decir, el femenino, se salte las leyes y simplemente hagan lo que quieran. Entonces, si las leyes no son parejas para el hombre y para la mujer, vamos a obtener resultados como el siguiente. En el estado de Jalisco, comandado por la magistrada Marta Leticia Muro Arellano y por el magistrado Hernández Huizar, resuelven posterior al refrendo de la custodia de Diego por un tribunal colegiado, el cual ninguna era más fuerte que la otra. Entonces el juez de abajo, el juez federal, debió haber mandado esto a la Suprema Corte, diciendo que había imposibilidad jurídica. No lo hizo, no sé por qué, decidió desacatar la mía y se obedece la de ella, desacatando completamente mi custodia. Y que le hagan como le hagan. ¡Van a romper el vidrio! ¡Van a romper el vidrio! Y se les pone en esta situación de riesgo, se les pone en un estado emocional fuerte, en donde se les pide gritar, pedir auxilio, decir que no se quieran venir conmigo, decir que me quedan terror. ¡Ya! 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 Y donde precisamente, como vieron, la mujer puede mentir sin ninguna consecuencia. Y es que sí, los mismos hijos, estando en fiscalía, libres de cualquier presión, hablan y dicen que la que les agrede y la que abusa de ellos es la madre. Pero todo esto se censura porque a ustedes no les conviene que su discurso caiga, sin importar los sentimientos de los niños, sin importar los sentimientos de los hombres y destruyendo vidas a su paso con tal de lograr su objetivo, que la mujer tenga el poder absoluto y el control sobre la vida, la familia y la sociedad. Pues malas noticias, malas noticias. No se pudo notificar a Samantha, entonces pues obviamente no se llevó a cabo la audiencia. Aquí ando en Pachuca, pues esperar a que ellos sigan obstruyendo el vínculo entre mi hijo y yo, y esperar a que ellos hasta que ellos quieran dejar de estarle haciendo esto a mi hijo. Hasta ese momento se va a lograr. Yo tengo que estar viniendo a Pachuca, la neta, al Chile, no tengo ni un puto 5, trabajo todo el día. No me alcanza. Tengo que estar viniendo seguido, lo tengo que lograr.
pasando por encima y pisoteando cualquier derecho que pudiera quedar de los hombres. Pero no solo eso, con estas leyes con sesgo, en donde solo se puede favorecer a la mujer y la mujer queda impune en caso de cometer este cierto delito, como es la violencia vicaria, no solo perjudican a hombres, sino que también perjudican a mujeres. Tanta importancia a la mujer no les veo, más bien lo que les veo es ganas de criminalizar al varón. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Hola, buenas noches. Soy la abuela de Mateo, de mi Mateito hermoso. Híjole, hoy que es Navidad, siento tanta tristeza. No me le he pasado tantos años, muchos años con él en las Navidades, pero sí muchas Navidades. Y no saben cómo lo extraño. Mi ex esposa no me deja ver a mi hijo. Intenté a través de la ley vicaria, me lo negaron porque es solamente un hombre a una mujer. Entonces, ayúdenos a que la ley esté de nuestro lado. Yo me pregunto, ¿a qué se van a esperar? ¿A que los hombres se enojen, se enfaden y se levanten en armas contra el sistema? Y que ustedes sean los responsables de este levantamiento y de este comportamiento y de esta revolución que es la que necesita, porque ya estamos llegando a este extremo. ¿A eso se van a esperar? ¿Cuánto tiempo creen que aguanten los hombres viviendo así, como perros sin derechos? ¿Cuánto tiempo creen que aguanten haciendo leyes que solo benefician a las mujeres y que solo perjudican a los hombres? Yo las invito a ustedes a que reflexionen un poco. Ahorita tienen el poder de hacer tantas cosas y se están aprovechando de él. Por eso hay un dicho que dice, dale poder a alguien y sabrás quién es en realidad. Lo suyo no es justicia, lo suyo es una vendetta de algo que nunca ocurrió.